Buenos días, Jocelyn García les saluda. El contenido correspondiente a esta semana de Ciencias Naturales es Inducción electromagnética. En la sesión anterior estudiamos las dos formas en las que se relaciona la electricidad y el magnetismo. 1. Una corriente eléctrica produce un campo magnético y 2. Un campo magnético ejerce una fuerza sobre una corriente eléctrica. A partir de entonces, los científicos comenzaron a preguntarse si las corrientes eléctricas producen un campo magnético. Ellos se preguntaban, ¿es posible que un campo magnético produzca una corriente eléctrica? 10 años después, el estadounidense Joseph Henry y el inglés Michael Faraday encontraron cada uno por su cuenta que esto era posible. En realidad, Henry hizo el descubrimiento primero, pero Faraday publicó sus resultados antes e investigó el tema con más detalle. Ahora estudiaremos este fenómeno y algunas de sus aplicaciones que cambiaron al mundo, incluido el generador eléctrico. Ahora hablaremos sobre la FEM inducida. Seguramente te preguntas, ¿qué es una FEM? Para efectos prácticos diremos que la FEM es el equivalente al voltaje producido por una batería o fuente de voltaje. Ahora bien, en su intento por generar una corriente eléctrica a partir de un campo magnético, Faraday utilizó un aparato como el que se ilustra en la imagen. Conectó una bobina de alambre a una batería, la corriente que fluyó a través de dicha bobina produjo un campo magnético que se intensificó mediante el núcleo de hierro con forma de anillo alrededor del cual se enrolló el alambre. El segundo circuito contenía un medidor de corriente para detectar cualquier corriente, pero no incluía batería, por lo cual no tuvo éxito con corrientes constantes, pero el efecto buscado se observó finalmente cuando Faraday notó que el medidor en el que el circuito de la bobina secundaria se movía notablemente en el momento en el que él cerraba el interruptor en el circuito de la primaria. Entonces Faraday concluyó que aunque un campo magnético constante no produce corriente en un conductor, un campo magnético variable puede generar una corriente eléctrica. Tal corriente se llama corriente inducida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cambia el campo magnético a través de la bobina secundaria, se induce en ella una corriente como si estuviera conectada a una FEM o batería. Así se dice que un campo magnético variable induce a una FEM. Por ejemplo, la figura 2 muestra que si un imán se mueve rápidamente hacia el interior de una bobina de alambre, en este se induce una corriente. Si el imán se retira rápidamente, se induce una corriente en la dirección opuesta, disminuye a través de la bobina. Más aún, si el imán se mantiene estable y la bobina de alambre se mueve hacia o desde el imán. De nuevo se induce una FEM y fluye una corriente. Se requiere movimiento o cambio para inducir una FEM. No importa si el imán o la bobina se mueven, es su movimiento el que cuenta. Ahora hablaremos sobre la ley de Faraday. Faraday investigó cuantitativamente qué factores influyen en la magnitud de la FEM inducida. Antes que todo, encontró que cuanto más rápidamente cambia el campo magnético, mayor es la FEM inducida. También encontró que la FEM inducida depende del área de la espira del circuito. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la fuerza electromagnética inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con que varía el flujo magnético a través del circuito y sentido contrario. Ahora pasaremos a ver las fórmulas. En la ecuación 1 tenemos el flujo de campo magnético que depende del área de la espira y el campo magnético al que es sometido. Ahora bien, esta es la primera que tenemos en la parte superior, la cual significa el símbolo que tenemos ahí de un circulito con una rayita se llama Phi y esto es igual a B por A, donde B es el campo magnético externo y la A es el área de bobina. Luego tenemos la ecuación 2, que es la ley de inducción electromagnética de Faraday, donde de igual manera podemos ver una formulita que es de la parte inferior y la cual nos dice que donde la n es igual a un número de vueltas, Phi, que es igual a B por A, que ya lo habíamos dicho, flujo magnético, donde B es un campo magnético externo y A es el área de la bobina. Ahora bien, a continuación les dejo lo que es un ejemplo por si gustan revisarlo
y ver de qué manera es que se aplican las fórmulas que hemos visto anteriormente. Ahora hablaremos un poco sobre la ley de Lenz. Para formular esta ley se debían tener dos cosas muy claras: el campo magnético variable o flujo que induce la corriente, como lo demostró Faraday, y número 2, cuando se forma una corriente aparece un campo magnético, lo que estudiamos en la sesión pasada. En la imagen podemos observar que la FEM inducida tiene un sentido tal que sus efectos tienden a oponerse a las causas que lo producen. Y acá ustedes en la imagen pueden guiarse respecto a lo que les acabo de explicar. De los casos anteriores podemos obtener las siguientes conclusiones. Número 1. Cuando modificamos la posición de un imán o fuente de campo magnético, que también podría ser una espira de corriente variable. 2. Si modificamos el área de una espira que está dentro de un campo magnético constante, podemos modificar el flujo que pasa por esta y así inducir a la FEM. 3. Si se tiene una espira de área constante sometida a un campo magnético constante, es posible inducir una FEM si se cambia la orientación de la espira, cambiando así la cantidad de líneas de flujo que pasan por ella. Ahora bien, a manera de introducción podemos hablar sobre el generador eléctrico, el cual nos dice que aparte de la corriente directa que ya conocemos, existe otro tipo de corriente eléctrica a la que llamaremos corriente alterna. Dicha corriente tiene la característica de cambiar a medida que pasa el tiempo. Como dato curioso, las represas hidroeléctricas de El Salvador, como Presa El Guajoyo, la Presa Cerrón Grande, Presa 5 de Noviembre y la Presa 15 de Septiembre, utilizan la energía que produce una caída de agua para mover unas enormes turbinas que funcionan con el principio del generador eléctrico. Con esto culminamos lo que es la guía 7 correspondiente a la semana 7 de Ciencias Naturales. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Cuídense mucho y bendiciones.